Uy, ahora me has quitado a mí. Ahora salgo fundido en... Sales de fundido en negro a... fundido en negro. Vamos a ver. Venga, ¿Empezamos entonces? vale, vamos allá. Vale. Vamos a ponernos ya. Vamos. Venga, Emili Cortavitarte. Buenos días. buen día. ¿Qué tal? Pues, como dicen por aquí, estamos. Estamos que ya Muy bien. estamos. Bueno, Los movimientos en Cataluña con los presupuestos generales del Estado y las elecciones del 14F. Primer tema. sí. Pues, ¿qué te voy a decir yo? Que arranques y que le des. Bueno, como de vez en cuando me dices, va, tienes que contar algo de Cataluña y tal. Pues, bueno, en Cataluña se está... Quizás no es tan conocido, ¿no?, como otras cosas que pasan, sobre todo las que pasan en Madrid, ya sabemos, ¿eh? Se inaugure lo que se inaugure o se haga lo que se haga, pero es, bueno, el panorama político institucional, por decirlo de alguna cosa. Las otras cosas también están movidas y otro día hablaremos de otra, pero el panorama político institucional está bastante movido, ¿no? A pesar de que siga habiendo una impresión más o menos desde fuera de que todo sigue igual, pues ya veremos después del 14F si todo sigue igual, ¿no? Pero hay una serie de detalles que a mí me parecería interesante comentar. Algunos los hemos comentado en otro momento, pero bueno, y recalcarlos, ¿no? Y también pues las posiciones que está tomando la derecha de cuño español ante esta situación, ¿no? En primer lugar, recuerdo que hace como 2 programas, una cosa así, hablamos de una encuesta sobre las elecciones catalanas que había hecho el CIS, digamos el CIS de dependencia del gobierno central, el Sí, CIS el de... CIS. El CIS, No, hay. ese que tiene normalmente muchas críticas de cocina, ¿no? Sí, En esa, yo recuerdo haberos explicado que Junts per Cat se iba a la 5ª posición y que sí. había ahí una debacle tremenda y tal. Bueno, ahora tenemos más reciente de los días 20, no recuerdo exactamente si el 20, 21, 22 del mes pasado, pero bastante más reciente, la encuesta del CIS catalán que se llama CEO, en Sí. este caso. Y aquí ya las cosas cambian, ¿no? Es decir, Esquerra Republicana continúa siendo la opción en principio más votada, con un 24%, pero Junts per Cat se sitúa en un 19%, es decir, en segundo lugar. El Partido Socialista en tercer lugar con un 17%. Luego vendría Ciudadanos con un 10%, Podemos y su confluencia aquí con un 7%, el PP estaría rondando ese 7%, Vox con un 6%, la gran sorpresa, la CUP un 5%, pero esa sorpresa ya aparecía en el CIS, perdón, y el PDeCAT que se quedaría en un 2% y por tanto si se queda así no tendría representación parlamentaria en Cataluña, ¿no? ¿Y tú a qué atribuyes esa diferencia del CIS en Junts per Cat y el CEO? No sé, yo creo que eso es mucha cocina. Has hablado de cocina de Tezanos. Sí, Pues, sí, sí. A te lo mí me sorprendió puedo cuando lo imaginar. comenté, me sorprendió mucho los resultados porque a pesar de que sí que creo que Junts per Catalunya está sufriendo una cierta pérdida de voto por las divisiones internas que ha tenido, bueno, por determinadas personas o personajes que están ahí, también es cierto que tiene un tirón determinado y que ahora mismo está junto con la CUP, digamos, aguantando la vela de no dar ningún tipo de opción a acuerdo con el Estado ni ninguna cosa por el estilo, y eso pues tiene su público, ¿no? Entonces a mí me parecía muy extraño. Claro, la diferencia entre un 19% y
no me acuerdo exactamente, pero un 8 o un 9 que le daban es muy alta. Ajá. Entonces, pues no sé, vamos a imaginar qué se preguntó en determinados sitios y a determinada gente, yo qué sé, ¿sabes? No estoy en la cabeza del señor Tezanos, pero desde luego sí, es una metida de pata muy bestia. Los otros números más o menos cuadran, ¿no? Entonces, digamos que con respecto a uno de los ideales que ahora mismo plantea el independentismo, aunque no sé si eso tiene la misma dimensión que podía tener hace unos meses, de superar esa barrera del 50%, bueno, esta encuesta en la cual hay un porcentaje también importante de gente que todavía no sabe qué va a votar, bueno, relativamente significativo, ¿no? Entre gente que no ha contestado o que no sabe, de casi un 10%, pero podría llevar a que, digamos, bueno, los partidos independentistas llegaran a aglutinar algo más del 50% del voto. No llegaría al 51%, según estos datos. ¿Es? Claro, si PDeCAT no entra en el Parlamento, evidentemente esos dos puntos y pico caerían y entonces estarían en un 48 y pico. Es curioso de la misma encuesta, ¿no? Porque preguntada a la gente directamente por quién está a favor o quién está en contra de la independencia, sale que hay una mayoría del 49% de no independentistas frente a un 43,6% de sí independentistas, casi un 6% que duda y casi un 2% que no contesta, ¿no? Parece curioso, pero quizás no debería serlo, en el sentido que puede haber gente que no necesariamente sea independentista, que vote opciones que sí que lo son. Y yo pienso que eso, tanto para los que lo son como para los que no lo son, pues son cuestiones que también esos mismos partidos deben matizar en su momento, ¿no? Pero bueno, pero un poco ahí está el panorama, ¿no? Digamos que en este panorama, si no tienes ninguna pregunta al respecto. No, me parece un razonamiento que ya veremos más próximo a Sí, las ya veremos. si se mantienen. Efectivamente. Sí, Mm. sí, estamos todavía pues a 2 meses y pico y evidentemente este país es el país de las sorpresas y de las butades y de las cosas por el estilo, y entonces pues se pueden producir más cosas y seguramente que va a haber gestos y cosas de todo tipo, ¿no? Y que, bueno, pues que aspectos como si finalmente hay amnistía o hay reconsideración de la situación de los presos políticos, pues probablemente cambien cosas, es decir, cómo vaya también la gestión del gobierno central y cómo vaya la gestión del gobierno catalán. Bueno, en todo este panorama se han producido las primarias de Junts per Cat, que supongo que no han tenido una gran repercusión fuera, pero que han sido ganadas por Laura Borràs, que es esa señora a la que conocéis porque ahora mismo es la jefa En el Parlamento español, ¿no? en el Parlamento español. Sí, Laura Borràs ha tenido un 75% de los votos, ha votado un 70% de los... No excesivo, es decir, creo que unos 3.000, una cosa por el estilo, lo cual, bueno, pues yo creo que no solamente esta organización política, sino que casi todas se lo deberían mirar, ¿no? Porque cuando hacen primarias o cosas por el estilo y te enteras de sus números, alucinas bastante, ¿no? Que con esos números de militancia, de gente apuntada y cosas por el estilo, la gente esté gobernando territorios o esté gobernando o esté en el gobierno central o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, el caso es que frente a ella se presentaba un señor que ahora es conseller en Cataluña, que responde al nombre de Adamià Calvet y que representaba, digamos, la opción un tanto más negociadora, entre comillas, ¿no? Bueno, pues ha ganado la opción de Laura Borràs, que entre otras cosas en su discurso dijo que tenemos que hacer la independencia y gobernar bien, ¿no? Porque parece ser que la opción, digamos, la opción que se contraponía a ella
ella la dejaba como alguien que quiere simplemente gobernar bien, pero evidentemente no se puede únicamente gobernar bien. Es decir, un poco tratando de situar a su contrario, bueno, o a su opositor en este caso, en la órbita de Esquerra Republicana, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mismo en el mundo independentista, ¿no? Que es decir, nosotros sí somos los que queremos ir a la independencia y estos, pues bueno, lo marcan a más largo plazo y van haciendo y tal. Bien, de hecho en las próximas elecciones vamos a tener 3 mujeres cabeza de lista, no, perdón, 4 mujeres cabeza de lista, una por Podemos, y 3 en el, perdón. En Comú Podem se llaman En ahí, ¿no? Comú Podem, sí, sí, sí. Vale. 3, una en Comú Podem, que además es de origen valenciano, y 3 en el mundo independentista, que es muy curioso, pero bueno, y no sabemos lo que pasará en la CUP, que aún no está designado, ¿no? Tendremos a Laura Borràs por JxCat, a Marta Pascal por el Partido Nacionalista Catalán y Àngel Chacón por el PDeCAT, que son las 3 divisiones de ese gran arbolado de JxCat. Es posible que el Partido Nacionalista Catalán, pues al final acepte ir juntamente con JxCat, son cosas que se verán en los próximos días. Bien, la otra cosa que mueve el cotarro, y que mueve el cotarro muy significativamente, son los presupuestos generales del Estado. Válgame, Es decir, el año pasado Esquerra Republicana tumbó los presupuestos y no pudieron salir, y llevábamos pues probablemente desde el 2017 más o menos en que, digamos, ningún partido catalán de la órbita independentista apoyaba a los presupuestos. Vale, ¿cuál es la situación actual? La situación ahora mismo es que 17 diputados y diputadas que se consideran en la órbita independentista darán apoyo a los presupuestos y 6 no. De esos 6, 4 serían los de Junts per Catalunya, que han quedado, es decir, los 4, la división de los 8 en 2, más los 2 de la CUP, y en el otro lado quedarían los 13 de Esquerra Republicana y los 4 del PDeCAT. El PDeCAT bueno, ha hecho unas declaraciones que en este caso, como las han hecho en castellano y desde Madrid, seguramente que las habéis oído, ¿no? En el sentido de que dan apoyo por responsabilidad, pero que ven que esto va a ser un gobierno a largo plazo, con un recorrido de al menos los 4 años, y que por tanto creen que es un buen momento, etcétera. Bueno, esa es Àngel Chacón, que no está en el Parlamento de Madrid, pero que es que va a ser la cara visible del PDeCAT en las próximas elecciones si nada cambia, pues en Cataluña hace otro discurso, vamos, el mismo, evidentemente que tiene que haber responsabilidad, que hay una posibilidad de acuerdo, pero también enumera, de la misma manera que Esquerra Republicana o Bildu o el Partido Regionalista Cántabro o BNG, ¿no? Es decir, enumera las cosas que han conseguido, ¿no? Entonces, entre esas cosas, pues temas de cercanías de Renfe, la equiparación del profesorado de la Universidad Abierta de Cataluña, Universitat Oberta de Cataluña, y toda una serie de proyectos municipales, identidades, etcétera, que tienen que ver con la cultura y tal, y que ellos han conseguido colocar por allí. Es decir, que por llamarlo o decirlo de alguna manera, ¿cómo te diría yo? La estela del PNV se va imponiendo también entre los partidos catalanes, ¿no? De hecho, ese partido que os he nombrado y que a lo mejor no sonaba tanto, el Partido Nacionalista Catalán, Nacionalista Catalá, pues ha tomado ese nombre y ha dicho que claramente su referencia es el Partido Nacionalista Vasco, y que esa es su intencionalidad, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué pasa si se juntan con PDeCAT o se juntan con Junts, porque evidentemente estos dos partidos ahora mismo tienen unas expectativas muy cortas debido a que se han fraguado pues, en los últimos meses, ¿no? Debido a la ruptura dentro de Junts.
Bueno, en todo este panorama, ¿qué hace la derecha? ¿No? La derecha española, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues en primer lugar, en Cataluña no va a haber España Suma. Quiere La decir, primera consecuencia. la España Suma eran Ciudadanos, PP Sí, y también querían ya meter a está. Vox. Y no, Sí, no, pero no, 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 porque quedaba feo. no. Bueno, en Euskadi quedaba feo y además Vox se suponía que iba a tener poco rédito. Bueno, en Cataluña no se provoca España Suma, con gran cabreo para Ciudadanos, que había sido primera fuerza y que esperaba que no se le notara tanto si sumaba con los del PP. Pero está claro que hay al menos determinados analistas, y coincido, planteando que bueno, el PP va a hacer un discurso muy a la derecha en Cataluña, ¿no? Es decir, que definitivamente preveyendo, porque supongo que también, aparte de manejar digamos, las encuestas que hacen los organismos oficiales, tendrán sus propias encuestas. Entonces, todo parece indicar que Vox sacará 4 diputados, diputadas por la provincia de Barcelona. Y entonces, sí, tela. Y entonces, sí. Claro que antes tenían que estar en otro lado, por tanto estaban seguramente en Ciudadanos. Es decir, estaban votando a Ciudadanos, pero ahora consideran que Ciudadanos pues no les... Y ahora os explico el viaje del Ayuso para que veáis a lo que vino a Cataluña. Bueno, pues entonces el PP ha dicho no con Ciudadanos porque han quedado en posición, permitirme la expresión, es que no se me ocurre otra ahora, con todo el cariño, es moña, ¿no? Es decir, ya no son los que daban tanta caña antes y tal. Bueno, pues han quedado medio desprestigiados, no sé qué, y a ver si nos arrastran también a nosotros, ¿no? Entonces el PP ha decidido que a Cataluña, bueno, aparte el PP presenta de número 1 a un tal Alejandro Fernández, que no, bueno, que a vosotros, a los que nos escucháis, no sé si os sueña mucho, no es de la familia Fernández histórica, Sí, porque sí. no, pero no es. ¿No es el que me suena del Ayuntamiento de Barcelona o sí? No, No, no. no. Es Vale, otro, se ve que les gusta llevar de número 1 a la Fernández, pero vale. no es de los Fernández Díaz, no Vale. es. Pero bueno, realmente poco conocido, también aquí, es decir, suena a cantante mexicano, sin mal rollo, pero creo que Sí. hay un Alejandro Fernández por ahí. Y entonces, pues han decidido reforzar. ¿eh? Entonces, ¿quién va a hacer la campaña del PP en Cataluña? Pues fundamentalmente la señora Álvarez de Toledo, por su lado, por separado, no juntándose con Casado, porque Casado va a intentar hacer equilibrios para seguir diciendo que es un partido centrado. Ya. Y no os lo perdáis Ayuso, que ya estuvo la semana pasada 2 días en Cataluña. Ayuso en Cataluña. Sí, Ayuso ha venido a Cataluña. Azurraros por haberse metido con sus ideas. Efectivamente, fundamentalmente por 2 motivos. Bueno, depende en qué versión es para explicar en Cataluña cuál es el modelo de Madrid y por qué ese modelo de Madrid es mucho mejor para la economía y todo ese tipo de cosas y puede salir por la noche y todo eso, que ella sabe, y hacer hospitales al lado del aeropuerto y todas esas cosas. Y luego porque, claro, los independentistas se meten con ella y además quieren eliminar la bajada de impuestos que ellos tan ricamente han hecho, según ella, para todos los madrileños y madrileñas, que tú y yo sabemos que no es para todos los madrileños y madrileñas, sino para unos cuantos. Por los ricachones y otras 20.000 o 30.000 familias que se le han venido de otras partes del Estado. Bueno, ese es el discurso, ¿vale? Y con ese discurso pues llegas en el AVE, tienes unos cuantos periodistas, sueltas ahí tu rollete y tal. Pero luego, claro, si tú haces un mínimo seguimiento, ¿no? de aparte de eso que hizo, dónde fue, pues claro, resulta que Ayuso se ha ido a ver con Sociedad Civil Catalana, se ha ido a ver con otra gente que se denominan Sacabat, esto ya se ha acabado, sí, otra cosa más cercana
digamos, al mundo universitario, surgió de un grupo de gente que dice, ya está bien, aquí los INDEPes van haciendo huelgas cada 2x3 y tal. Supongo que también la CGT, ¿no? Porque también solemos hacer huelgas en las universidades y esas cosas. Y esto, pues aquí hay que venir a estudiar y, bueno, ser buena gente, y no puede ser este discurso y todo lo demás. Bueno, tuvo una reunión con determinados sectores del empresariado catalán que se escondieron todo lo que pudieron, es decir, no fue... Yo creo que si hubiera pedido el círculo ecuestre se lo hubieran dado y hubiera tenido allí una buena cena, o una buena comida. Pero bueno, de momento esta primera visita ha sido un poco más así, más de esos buenos catalanes que tienen sus empresas en Madrid y este tipo de cosas, ¿no? Gente de pro y todo eso. Y bueno, ese parece ser que va a ser el papel, es decir, Cayetana por su lado, avivando sus cositas. Casado va a venir de vez en cuando, no se va a juntar con Cayetana, va a ir a otras cosas, digamos él, a criticar al gobierno central y este tipo de cosas, y a decir todo lo de centro que son ellos y lo moderados que son. Y Ayuso, que ya ha dicho que está a disposición de, bueno, que le sobra tiempo con todo lo que está haciendo en Madrid, le sobra tiempo para atender a su gente, y que vamos, que la semana pasada no tuvo ningún problema en pasarse 2 días en plena pandemia en Cataluña haciendo alta política, ¿no?, de este tipo para su partido. Bien, bueno, pues ese panorama. Este es el panorama. Ese panorama tan sabroso tenemos. Es decir, entre col y col, pues tenemos un gobierno que gobierna con amplias desavenencias expresadas en sesión parlamentaria, desavenencias aparentemente futiles, pero desavenencias que están ahí, ¿no? No sé si lo comenté en la anterior intervención, en la de la semana pasada, pero bueno, hay una bronca considerable a raíz de determinadas informaciones sobre cómo se iba a llevar el COVID y todo esto. Entonces Esquerra se salió de la reunión, etcétera. Bueno, cositas de estas muy divertidas por eso, ¿no? Porque las elecciones ya están ahí encima y aquí todo el mundo quiere aparecer tan pincho y tan pancho y demás. Y así estamos, seguimos, a pesar de que el Parlamento catalán, el español parece que se lo está pensando, el catalán ya lo ha decidido, que no iba a haber ningún tipo de desahucio, pues tenemos varios desahucios todos los días. Aquí De también, momento, aquí también. sí, aquí vamos, que eso. Y aquí no interviene ya la Guardia Civil ni nada de eso, van directamente los Mossos, cuando no la empresa esa de desahucios con esos señores que a ratos trabajan en seguridad, dicen, y a ratos trabajan en eso, en echar a gente de sus casas y demás. Y bueno, pues un poco así está el panorama, ¿no? El panorama por aquí. Bien, pues dejamos el panorama En catalán. lo más institucional, en lo Sí, más sí, sí. así. Pero bueno, me parecía interesante porque seguramente muchas de estas cosas no se filtran, no llegan, no aparecen Y los grandes medios están en Madrid y todo Exacto. circula la información en torno a lo que pasa en la Villa Sí. y Corte. Bien, por el tiempo que llevamos hablando 23 minutos Vaya amigo. para que nos hagamos después Una siempre idea, para que siempre nos hagamos una idea. para que nos hagamos una idea. A vueltas con el Poder Judicial, ¿te refieres a la iniciativa parlamentaria del Partido Socialista, del PSOE y de Unidas Podemos? Creo que te refieres a esa nueva, no le llamemos amenaza, pero sí advertencia de que si no el PP se deja y de una vez deja de echar balones fuera y de hacerse el rágano, que van a volver a reactivar lo que había propuesto o le había propuesto en principio Unidad Podemos y parecía Sí. que sí. Bueno, cuéntalo tú. No, me refiero a eso, pero voy a coger, digamos, un poquito de carrerilla, no mucha, Vale. pero
Sí. Como sabéis, bueno, hay digamos, como dos propuestas encima de la mesa, ¿no? Por lo que yo sé. Es decir, hay la propuesta dura, que era la propuesta que en principio iban a llevar a cabo antes de que se produjera el debate aquel que provocó Vox bueno, con La toda su moción esta. parafernalia. Sí, la moción de censura, etcétera, que iba un poco en ese camino que tú dices bueno, de cambiar el actual sistema de elección, ¿no? Del Poder Judicial, que es por 3/5 en el Parlamento, y entonces modificarlo en segunda ronda, ¿no? Es decir, que en la primera fuera por votación de 3/5, no alcanzada la mayoría, que en estos momentos aparentemente no habría, se pasaría a los 176 diputados, es decir, a la mayoría simple, ¿no? Por cierto, mayoría simple con la que, yo qué sé, el PP aprobó los presupuestos con los que estuvo gobernando toda la última etapa. Pero bueno, hay mayorías y mayorías, ya sabemos, hay algunas muy cualificadas. Bueno, eso, si os acordáis, en un momento dado muy generoso de Sánchez, después de la postura aquella de Casado de hasta aquí hemos llegado con Vox, que tenemos todo claro que no ha llegado a ningún lado con Vox, porque Vox acaba de darles los presupuestos en Andalucía, a cambio de, entre otras cosas, eliminar la subvención a nuestros compañeros de todos los nombres, que están haciendo desde hace años, bueno, que los habréis escuchado en el programa a Cecilio y a otra gente. Y bueno, esta es una de las consecuencias de ese apoyo, por ejemplo, se podrían decir muchas más. Para los Pero que no conozcan todos los nombres, a los movimientos por la memoria histórica. Sí, sí, que tiene ahora mismo recogidos prácticamente 100.000 nombres de sí. personas fundamentalmente andaluzas, también extremeñas y también de otros lados que han pasado por Andalucía o que emigraron desde Andalucía, etcétera, de personas represaliadas por el franquismo, por el nazismo, etcétera, etcétera, y que evidentemente pues no quieren oír hablar de nada de esto, ¿no? Bueno, volviendo, es decir, ante eso, pues Sánchez se volvió muy generoso y dice, hombre, ahora que usted ha vuelto al centro, pues yo voy a retirar esa propuesta que iba a hacer y tal. Bueno, como sabéis, esta semana, creo que el martes, el ministro de Justicia apareció en un programa de televisión o de radio, no recuerdo, creo que de televisión, diciendo que nada, que ya estaban a punto. Bueno, porque parece ser que la orden que se dio a partir de ese momento, de esa sesión nefasta de Vox, pues fue que por lo bajini, sin mucha prensa y tal, el ministro de Justicia hablara con determinados representantes del PP para ver si se podía llegar a un acuerdo. Bien, el martes el ministro de Justicia, el señor Calvo, creo, dijo que eso ya estaba hecho, que solamente había que ponerlo sobre el papel y automáticamente pues apareció toda la artillería del PP a decir que de eso nada, que eso era todo mentira, que dónde iban, qué tal. Y a partir de aquí ha aparecido pues digamos, el elemento, nuevo elemento por parte de Unidas Podemos y el PSOE, que en este caso sería que una nueva iniciativa que está planteada en el Parlamento, se pretende hablar de ella creo que el 15 de diciembre, es decir, por tanto antes de acabar el año, que sería que mientras que el Poder Judicial estuviera en funciones no podría hacer nombramientos, sobre todo no podría hacer grandes nombramientos, ¿no? Entonces, cuando se habla de grandes nombramientos, me lo he apuntado aquí porque de memoria no me lo sé, se referiría a que no se podría nombrar a los presidentes del Tribunal Supremo, de las audiencias, del Tribunal Superior de Justicia o de las salas, de las grandes salas, ¿no? Tampoco a los magistrados, nuevos magistrados del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional, tampoco directores de la Escuela Judicial, de Centro de Documentación Judicial, bueno, y otros cargos así de estos muy significativos y tal. Bueno, supongo que lo que pretende el PSOE y Unidas Podemos es forzar la máquina, tanto ante el PP, que sabemos que ha utilizado mil y una excusas, que no podía ser negociar eso cuando se estaba pactando con Bildu, que no podía ser, que podía ser con el PSOE, pero que Unidas Podemos no debía estar, que por supuesto Esquerra, ¿dónde vas? Bueno, todas
esas cosas que yo ayer quería, pero ahora con esto que veo hoy y que ha aparecido, pues no puede ser. Y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Y supongo que lo que se pretende ahí de alguna manera pues es forzar, ¿eh? O bien forzar esa negociación o bien pues no darle más carrerilla al Poder Judicial actual, porque yo creo que hay mucha gente en el Poder Judicial que, a pesar de los discursos que haga, se siente muy cómodo en esta situación, y de hecho sabemos que el señor Lesmes ha seguido nombrando, Sí. pero sin ningún tipo de complejo, vamos, sin ninguna sin acritud, que se diría. Y además te tendrían también, digamos, el argumento de decir, lo hemos intentado, hemos estado a punto, lo hemos intentado Claro, muchas veces, no queréis, pero no podemos seguir así. Es decir, claro. Bueno, pues esto como mínimo. Es decir, los últimos nombramientos han sido un poquito así. Si os acordáis, hablamos de ellos en algún momento, y como sectores progresistas también entraron en los acuerdos para presidir determinadas salas de la Audiencia Nacional, y fueron un poco así. Es decir, claro, digamos, es una situación que se deteriora, y ante el deterioro pues es muy fácil decir, bueno, pues vamos a hacer nombramientos porque no tenemos otra solución. Evidentemente debería existir otra solución. Lo que no tiene mucho sentido es que en estos momentos los grandes tribunales, los altos tribunales que tenemos en el Estado, y que conocemos algunas de sus sentencias, pues no respondan a la sensibilidad que más o menos se supone que tiene la sociedad, o que ha expresado la sociedad, de la manera que ellos entienden que la sociedad expresa, que es a través de las elecciones, ¿no? sí, No lo digo yo, lo dicen ellos sí, y ellas. Por sí. tanto, pues, si lo dicen ellos y ellas, y eso para ellos y ellas es el Estado de Derecho, pues no sé, hay que respetarlo, ¿no? Digo Mm. yo, me parece a mí, que Sí, 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 no sí, es sé, por lógica. un razonamiento muy lógico. Así que, Sí, sí. entonces, ¿cómo concluimos este asunto? Bueno, pues concluimos que vamos a ver si vuelve a ser otro órdago a la pequeña, o esta vez vamos en serio y es un órdago a la mayor. Es decir, yo creo que mi impresión desde fuera es que hay sectores del gobierno, del PSOE, que les gustaría poder llevar esto a cabo con un acuerdo con el PP, y por supuesto, por otro lado, sin descartar a Unidas Podemos de ese acuerdo, y probablemente a alguien más, no sé, Partido Nacionalista Vasco y alguna gente más que ya en su momento ya creo que Ciudadanos también en su momento también hizo propuestas y demás. Pero bueno, pero la situación es la que es, ¿no? Entonces, bueno, el recorrido que tenemos, yo hoy lo saco y lo anuncio. Bueno, anuncio es relativo, lo comentamos, ¿no? Porque el anuncio seguro que la gente ya lo ha escuchado, lo ha leído, lo ha visto en otros lados, y vamos a ver cuál es esa trayectoria. Es decir, si nuevamente Sánchez en otro, o Calvo, o quien sea, ¿no? Porque quiero decir, una vez presentado esto, lo que yo he detectado ayer es que sobre todo determinada gente del PSOE era muy remisa a hablar del tema, ¿no? Y cuando los periodistas o tal intentaban hablar de este asunto, se remitían a que eso lo lleva el ministro de Justicia y hay que hablar con él, ¿no? Claro, es un poco rarito. Eso, entre líneas, quiere decir no hagamos ruido, porque si no estos del PP se ponen fieras Sí, y es decir, siguen negociando, que les interesa más seguir negociando claro. escondidas, o sea, tranquilamente. Sí, hasta se puede entender, desde el punto de Sí, vista, lógicamente, del PSOE se puede entender, pero claro, si tú vas y registras una iniciativa, pues es porque tienes ganas de llevarla para adelante. Y entonces, claro, si el paripé de registrar la iniciativa se reduce a que los que, digamos, ladran o parecen morder en el buen sentido de la palabra son únicamente las de Unidas Podemos, pues bueno,
es decir, el otro tampoco es tonto, ¿no? Es decir, la gente del PP lleva mucho tiempo ahí y se sabe los trucos y demás. Entonces, vamos a ver dónde desemboca el tema, ¿no? Pero lógicamente, si quieren sacarse de encima el lastre que hay en estos momentos con el Poder Judicial, pues deberían tirar para adelante. Si mientras tanto se produce la negociación, pues muy bien, ¿no? Es decir, eso Vale. en el mundo sindical también siempre lo hemos tenido muy claro, ¿no? Es decir, tú no paras la lucha porque estén abiertas las negociaciones están abiertas y van a buen puerto, pues se acabó el tema. Y si no, no sé si el mundo político institucional funciona así o no, ¿eh? A veces sí, a veces no, ya sabes. Lo dejamos aquí, vamos para avanzar con otro tema. Dices más presunta corrupción con la caja B del Partido Popular. ¿A cuál te refieres? Bueno, me refiero a una noticia que es de esta semana también, que ha pasado bastante desapercibida en los grandes medios, que en algún informativo la he escuchado, le han dedicado, no sé, un minuto y pico, ¿no? Mucho tiempo Bueno, ya. sí, mucho tiempo. Pero que es muy interesante porque en principio quien origina la noticia es la UDEF, ¿eh? Ese organismo, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, ese organismo del cual nos sentimos tan preciados, ¿no? y que ha abierto muchas veces telediarios y cosas por el estilo, y otros informativos y debates y demás, porque damos por hecho que tenemos una, vamos a llamarle así, policía económica y fiscal de las potentes de Europa, ¿no? y de las que aparentemente no se dejan sobornar y este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho la UDEF esta semana? Pues la UDEF se ha dirigido al juez que lleva el tema de la caja B, Sí. etapa 1 o etapa 2, ahora no me acuerdo, bueno, a uno de los dos. La etapa sería entre 2002 y 2009, y le ha comentado pues que quiere revisar determinado material, que quiere entrar en determinado material. ¿Y por qué quiere entrar en determinado material y en determinadas declaraciones? Pues quiere entrar porque resulta que encuentra una similitud entre donantes del Partido Popular. En esas épocas estaba el gobierno de Aznar, el gran gobierno de Aznar, el magnífico gobierno de Aznar, y concesiones hechas a determinadas empresas por 5 ministerios, en concreto Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, y también Adif, AENA, Renfe y otras grandes empresas que de una manera u otra dependen del Estado, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, todo parece indicar que han pillado un caso bastante claro, que es el de constructora hispánica, el nombre magnífico, Sí. donde, vamos, con eso tienes que triunfar, lógicamente, que es del señor García Pozuelo, un empresario, García Pozuelo, que ya tiene una sentencia por cohecho continuado. Eso debe ser cohecho, que tengas cohecho y además continuado, eso debe ser la tira. Y este señor pues se ve que hacía donativos, pues bueno, no cualquier cosa, donativos de 60.000 euros y de 15.000 y de 50.000 y de cosas así al Partido Popular, a los señores Lapuerta y Bárcenas. Vale. Y Cuando pasaba por allí, ¿no? Decía, va. exactamente. Bueno, lo que la UDEF parece que ha pillado, que no debe ser muy difícil de pillar, pero bueno, yo tampoco quiero, me imagino que eso, he visto alguna serie sobre policía fiscal y tal, y parece que todo eso es muy complicado porque toda esta gente se lo tiene muy bien montado y tal. Pero parece ser que, claro, han pillado, bueno, cifras muy cercanas a, pues, tu empresa o tu empresa con otra gana tal proyecto y resulta que pues al cabo de un mes, de 2 o el mes anterior, pues tú vas y pillas y te acuerdas y te vas a la calle, ¿cómo se llama la calle del PP? A la calle, sí, Que no. y
Génova y llevas allí un sobre con una pasta, ¿no? Porque te has acordado en ese momento y has dicho, pues voy a hacer una buena obra y paso para allá. Nada más, no hay que pensar que tiene que ver para nada con... No tiene nada que ver. Entonces parece ser que, por un lado, Correa, que ya está cansado de que le metan años, ¿no? Y los que le vayan a meter, pues ha empezado ya a soplar determinadas cositas. Este hombre que os he dicho antes, el del cohecho continuado, pues también no se quiere cargar con todo el mochuelo, indica y tal. Bueno, parece ser que las cantidades también, por otro lado, lo digo porque parece que eso del 3% no era únicamente de Cataluña, sino que es una cifra que se utiliza en todo el Estado, ¿no? Parece que esas cifras venían a ser entre el 2 y el 3%, a veces el 2, a veces el 3, depende de lo grande que fuera la obra, pues de la obra concedida, ¿no? Bien, se abre ahí otro capítulo del cual pues supongo que mucha gente no tendrá nada que ver, ellos no estaban allí, eran monaguillos en Salamanca o en Valladolid Segovia. o en Segovia o donde sea. Y ese señor del que usted me habla ya no está en el Sí, partido. Entonces... no, o sea, uno ya se ha muerto, el otro está en la prisión y tal. Bueno, pues Vale. eso, que está ahí, que ya te digo que rápidamente, que pasó un día, lo dijeron y que rápidamente ha sido, y que no parece que en general la mayoría de medios tengan mucho interés por seguir, ¿eh? No sé si porque la UDEF es un hueso duro de roer que no filtra, y entonces si no filtra no mola, o que, bueno, total son nuestros amigos, ¿no? Los que estaban entonces y para qué vamos a andarnos con tonterías. O sea, sé unos cuantos diarios que no sacaron nada ese día al respecto. Vale. Pero bueno, Se entiende. se entiende, ¿no? Se entiende. Sí. ¿Más cosas sobre eso o nos cambiamos de tema por el Pues tiempo? si quieres, cambiamos de tema, porque este es más divertido y así acabamos bien Acabamos de fiesta. Sí, acabamos con el cachondeo ya. Vamos a ver. Eurodiputado en el Parlamento, obviamente en el Parlamento Europeo, que lo pillan en una fiestorra, también conocido con otros nombres como orgía. Sí. La mayoría de los participantes en esa fiesta son del sexo masculino. La totalidad. La totalidad. Qué casualidad. Sí, la Casualidad. totalidad. Algunos Sí. de ellos iban desnudos. Que cosa también es normal. Cosas que hace la droga. Y además el calor que hacen estas fechas. En Bruselas. En Bruselas, ¿dónde vas a parar? No, En Bruselas y por la noche. no hay por qué extrañarse. Porque, Claro, claro, nada. en una orgía sean todos hombres y todo eso tampoco pasa nada. Pero además No. es que este señor eurodiputado se le ocurre bajarse no por la escalera ni en el ascensor, sino que por el canal Del desagüe. del desagüe, pues deslizarse por allí, llegar abajo con todas las manos ensangrentadas. Bueno, al final, pero cuéntalo tú, porque seguro que Bueno, tienes más datos, porque hay yo quería... añadir y Sí, CIA, ¿no? Es decir, el señor sí. diputado y CIA, compañía. Sí. Lo bueno es no que yo creo que lo bueno de estas cosas es no quedarse únicamente con el detalle, que en sí mismo ya es portentoso, ¿no? Sí. Porque este señor primero empezó a decir que él no había querido huir, luego dijo que vale, que él estaba allí, pero que él no tomó droga ni nada y que por supuesto él no se desnudó. Bueno, que vamos, que eso no era una orgía para nada, pues él no se dio cuenta de que eso fuera una orgía y tal. Bueno, al final ha dimitido, como sabéis, porque, bueno, pues este señor que está en el Parlamento Europeo por un partido, bueno, por el partido ultraderechista que gobierna Hungría en estos momentos, el partido del señor Orbán, es ni más ni menos que su mano derecha, es decir, es su mano derecha y su representante en Europa, en el Europarlamento, y por tanto es uno de los señores que ha estado tocando las narices en los últimos días y meses con el tema de que a ellos no les van a hacer firmar lo del Estado de Derecho y el cumplimiento del Estado de Derecho para que se reparta por Europa el dinero para el COVID y todas estas cosas, ¿no? Sí. Lo curioso también es que este señor es padre de familia,
tiene una familia, creo que 3 hijos, hijas, es decir, un hombre, pues eso, de religioso, vamos, como se debe ser, como debe ser una persona, un hombre formal y de bien. Hay que recordar que precisamente Hungría es uno de los sitios donde las personas LGTBI están absolutamente perseguidas, donde la homosexualidad masculina o femenina está absolutamente prohibida, donde no se permite el matrimonio entre estas personas y nada, pues este era un gran señor puritano que de golpe y porrazo, pues mira tú por dónde, pues se le acabó el chollo, vamos, se le acabó el chollo porque le pillaron pues de la manera más tonta. Yo ya no quiero saber si ha sido algún servicio secreto de algún Estado europeo el que ha dicho nos están dando largas, vamos a pillar aquí el colega este porque ya sabemos de qué va. Bueno, lo curioso y yo creo que lo importante, porque suele ser esa letra pequeña que a veces está en algunas informaciones periodísticas pero que no suele aparecer tanto en la tele o en determinadas radios, lo curioso es que al partido o a gente importante del partido del señor Orbán, pues les va la marcha y no de esto únicamente, de lo que acabamos de hablar, ¿no? Sino que el anterior portavoz de Exteriores y en los últimos meses embajador de Hungría en Perú ha sido detenido por participar en una red de pornografía infantil. Y también era una persona de bien, de una persona absolutamente, vamos, escrupulosa en lo moral y en lo ético y defensor de la familia, por supuesto, y de los niños y niñas. Y al expresidente del Comité Olímpico, expresidente hasta hace poco y también amigo de Orbán, a este le pillaron hace también relativamente poco en una orgía con prostitutas en un yate, que es lo más normal. Sí, normal, y además lo normal para un húngaro, que tengas un yate y estés ahí en una orgía con prostitutas. Me refiero con todo esto pues a que son noticias muy interesantes para desmontar determinadas historias de los neocon, de la extrema derecha europea y mundial, cuando aparte de ser neoliberales a tope, resulta que son también pues lo que son, es decir, que no tienen nada de conservadores en el sentido tradicional del término. Sí tienen ese discurso, evidentemente con eso ganan a una parte de la población, pero evidentemente ellos, bueno, pues como hemos visto en otros regímenes totalitarios, hacen sus vidas como les interesa y como les parece, con lo cual yo no tendría ningún problema si ellos no utilizaran la doble moral, ¿no? De impedir eso a sus compatriotas y si pudieran, pues al conjunto de los europeos y europeas, ¿no? Es decir, que no nos importaría para nada ni hablaríamos de ello si no tuvieran un Hombre, discurso. del tema de la pornografía y la prostitución sí hablaríamos, sí, ¿no? pero me refiero que si uno se va de orgía y se desnuda y se baja por el canal del desagüe, pues ella se apañará, pero si está predicando otra cosa y es el representante de lo más sagrado en el Parlamento y todo eso, pues hay que desenmascararlos y por eso hablamos de ellos, ¿no? Claro, es una gente pues que impiden o que dificultan o que persiguen el movimiento feminista que en Hungría, que persiguen el movimiento por los derechos de LGTBI, etcétera. Es decir, todo lo que os podáis imaginar, que supongo que es relativamente fácil de imaginar, porque aquí, aunque no pueden prohibir, hay algunos que también lo pretenden. Entonces, que aunque esta gente esté metida en estos fregados y además que se les descubra de esa manera, pues bueno, yo creo que es muy interesante y que hay que publicitarlo y que hay que comentarlo porque, bueno, pues porque ya está bien, ¿no? Porque ya está bien de esa doble moral y porque ya está bien de tratar de imponer modelos que ellos mismos no cumplen, porque, entre otras cosas, porque son modelos antinaturales, ¿no? En cuanto nos referimos a eso, es decir, el tema de la pornografía infantil me parece que tiene otro grado, ¿no? De depravación y demás, y que sería mucho más duro, ¿no?
Bueno, pues eso es un poco eso, el Parlamento Europeo. Ya ves tú por dónde. Nosotros aquí pensando que era una cosa muy, muy, muy aburrida, el Parlamento Europeo, y ya ves tú por dónde, pues en cualquier momento Te te pueden hacemos... llamar para, claro, para hacer una fiesta en una casa particular allí en Bruselas. Y tú, mira, Eh, ¿y tú qué vas a decir? ¿No? sí. Te pueden llamar por teléfono, oye, ¿te vendrías a una orgía? No hace falta, Claro, con que te pongas la gabardina, vale, y lo demás ya. efectivamente. Claro, tú imagínate que llevas ahí días y días luchando contra esos del sur que se quieren llevar el dinero para el COVID y no sé qué y tal, y tú tienes la cabeza loca y te hacen una propuesta de este tipo. Ya, bueno, pues lo normal, ¿no? Ni preguntas si van a ser todos hombres, la mayoría mujeres, mitad y mitad, ni nada. O sea que, bueno, Bueno, ¿qué, qué vamos a hacer con el pobre Sayer o como se llame, o Zager o algo así? él acabó su carrera política, yo creo que tanto en Europa como en su país, aunque seguro que si era la mano derecha del señor Orbán, no lo va a dejar que se muera de hambre. Algún Sí, chollete le buscarán. Al fin y al cabo es la política en Hungría y aquí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y todo depende de si ahora hay que hacer un escarmiento con él o no, o una cosa parecida o tal, o cuánto tiempo le va a durar eso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos con nuestros neocons de cada día. Muy bien, Emily, pues con eso también vamos a terminar, ¿te parece? De acuerdo, pues muy bien, me Nos, parece bien. nos- Que la gente se cuide, que ahora, que ya sabemos, los gobiernos están hoy y ayer como locos diciendo si vamos a ser 10 o 15 o veintitantos por Navidad Madre y mía. nada, que tengamos mucho cuidado y Mucho cuidado porque yo ya lo he dicho aquí, creo que en alguna otra ocasión, si todo sigue así, para febrero tercera ola, porque están dudando demasiado. Ya han hablado ahora ya a la hora de cierre parece ser, se ha filtrado que sería la 1:30 el toque de queda a determinados sí. días, la 1:30 de la madrugada, que ya no son 6, que son 10, que bueno, al final ya verás con lo que hemos visto en algunas calles de algunas grandes ciudades, la gente abarrotada. Solo falta en que le aflojen un poco la cuerda en un programa de televisión y bueno, somos como somos. Sí, sí. Bueno, Pues nada, procuraremos cuidarnos. sí, desde luego. No, Ah, no vamos a ir a Bruselas, ¿eh? no, 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 no estamos para No tirar, estamos para ello, no no estamos estamos para ello. para por el saco después, no, o sea que un abrazo. Que haya Venga, un abrazo. hasta luego. Salud, salud. Pues sí, ahí A ver, estamos. Mili. Bueno, Voy a cerrar también el sí, vídeo. sí, bien. ¿Cómo van tu libro? ¿Bien? ¿Vas? ¿O... Eso quiere decir que estás No, voy sacando mucha cosa muy interesante, pero voy lento, porque además, bueno, no dejo de militar de aquella manera en segundo o tercer plano, pero no dejo. Y luego lo de la fundación nos está trayendo. Ahora no estás grabando. No, a partir de ahora no.